Salmo 28, versículos 6 al 9. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que Dios quiere pastorearnos antes y después de responder nuestras oraciones. Dios quiere pastorearnos antes y después de responder nuestras oraciones. Y vamos a dividir aquí el pensamiento de David en dos partes. En primer lugar, versículos 6 y 7, vamos a decir que debemos ser agradecidos con la respuesta de Dios. Y finalmente, en segundo lugar, versículos 8 y 9, vamos a decir que debemos seguir siendo pastoreados por Dios luego de su respuesta. Vamos a ver entonces, amados hermanos, en esta noche que Dios quiere pastorearnos antes y después de responder nuestras oraciones. Este es un salmo de oración, como ustedes han visto. Dios está teniendo un tiempo de silencio con David. La respuesta no ha llegado y de eso se trata los primeros 5 versículos. La respuesta de Dios al ruego de David, a la oración de David no llega. Y eso nos ha pasado quizás muchas veces a nosotros, ¿no? Hemos orado, hemos clamado, hemos suplicado al Señor y la respuesta no llega. En eso está David en los primeros 5 versículos. La oración no es respondida y Dios parece estar en silencio, Dios no interviene. Sin embargo, noten cómo David, a pesar de todo, tiene a Dios como su única opción. David no tiene un plan B. David no está pensando en ayudar a Dios, sino que él está esperando solo en Dios, al punto de que él dice, prefiero ser como un muerto que ayudar a Dios. Noten lo que dice el versículo 1. Semejante a los que descienden al sepulcro, dice al final del versículo 1. Él dice, Señor, si tú no intervienes, prefiero ser yo como uno que va al sepulcro antes que hacer algo. Para David, en medio de este tiempo del silencio de Dios, él prefiere esperar en él. David no tiene un plan B. Y hermanos amados, ¿consideramos nosotros así al Señor en nuestra vida? ¿O siempre tenemos un plan B o un plan C? David tiene al Señor como su única opción. La única esperanza de David y su única roca es Dios. Nosotros quisiéramos muchas veces que la respuesta de Dios fuera inmediata. Busqué una respuesta así en la Biblia y encontré una en Daniel capítulo 9. ¿Recuerdan cuando Daniel está orando al Señor y le está pidiendo que intervenga porque ya ha terminado los años de esclavitud en Babilonia? ¿Recuerdan eso? Y Daniel no había ni terminado de orar y Dios le respondió. En Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así quisiéramos que el Señor respondiera, ¿no? Daniel no había ni terminado de orar y Dios le envió al ángel Gabriel para explicarle la visión y explicarle de qué se trataba lo que él estaba pidiendo en oración. Pero Dios no siempre es así. Dios no siempre responde de inmediato. Y en estos 5 primeros versículos vimos que a pesar de eso debemos seguir creyendo en Él. Aunque no veamos su mano, aunque no sintamos su presencia, Él sigue estando ahí. Y descorazonarnos en ese momento y caer en nuestras emociones es muy peligroso. Es muy peligroso caer en la tendencia de nuestro corazón. Debemos seguir creyendo que Él es la roca y que Él será fiel hasta el final. Por eso hemos llegado al versículo 6, donde usted va a notar que la respuesta de Dios llegó. Y esta es una de las razones que nos hacen creer que David piensa muy bien sus salmos cuando él los compone, cuando él los ha escrito. Surgen de una experiencia real de su vida. En los primeros 5 versículos la respuesta no llegó, pero en los versículos 6 al 9
Dios responde y veamos cómo Él actúa. Versículo 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Estamos aquí ante un salmo que es lo ideal, cuando Dios responde. Y cuando Dios responda, dice aquí que la expresión de adoración es lo adecuado cuando Él responde a nuestras oraciones. Ahí mismo al ladito, en el Salmo 31, mire conmigo el versículo 21. Salmo 31, versículo 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué lindo, ¿no? David está diciendo que durante todo el tiempo que dure el silencio de Dios debemos mantenernos fieles, debemos mantenernos en obediencia, no desesperar, porque cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, cometemos graves errores e incluso graves pecados. Y cuando volvemos en sí, nos puede pasar lo que dice aquí David en el Salmo 31. Vamos a decir, actué con premura, dice ahí el Salmo 31. Por tratar de ayudar a Dios, por desesperarme, empezamos a perder la paciencia e introducimos nuestro plan y dejamos de caminar el camino que Él quiere que tengamos hasta que Él responda. Así que en estos tiempos, cuando el Señor no ha respondido, que pueden ser días, semanas, incluso años, debe ser un tiempo en que Él nos va a enseñar a conocerle mejor y a esperar en Él. Él dice que Él oyó mis ruegos, dice aquí el versículo 6. Así que cuando el Señor escuche nuestros ruegos y la prueba termine, debemos reaccionar así, con alabanza. Dice el Salmo 119, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué debemos hacer cuando el Señor finalmente responde la oración? Debemos agradecer y alabar al Señor por su fidelidad. Pero eso no significa que durante la espera no debamos hacerlo. Debemos seguir adorándolo y esperando en Él también cuando la respuesta no ha llegado. Y debemos también expresar nuestro amor a Él. En el Salmo 116, versículo 1 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días. Cuando el Señor responde la oración, esa es la manera adecuada de responder. Agradecer al Señor, adorarle, porque Él en un momento inclina su oído y responde nuestra plegaria. Finalmente un versículo en este punto, en el Salmo 118, también versículo 5, dice, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué tenemos que hacer durante el tiempo de no respuesta? Invocar al Señor. Invocar en nuestra angustia y esperar en Él. Y es un tiempo donde estamos puestos en estrecho. Se fija que el Salmo 118 dice que cuando el Señor responde finalmente es como que nos pone en un lugar espacioso. Cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, de la prueba, de la angustia y la respuesta no viene, es como que las paredes, ¿no?, de la angustia se van cerrando y se van cerrando y la respuesta no llega. Durante todo ese tiempo debemos confiar y seguir clamando al Señor. Comenta la Cueva en este versículo 6 lo siguiente: confié yo en su poder y en su promesa y no he quedado decepcionado. Pues Dios me ha dado a su debido tiempo no solo el socorro que le pedí, sino también la gracia para confiar en Él, lo que me ha ayudado a sostenerme y me ha preservado de desmayar. Qué hermoso, ¿no? Esa es la idea de este versículo 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico
le alabaré. Sigue David en este primer punto aquí, alabando a Dios por su respuesta. Y hermanos, cual sea la respuesta de Dios, tenemos que adorarlo. No siempre la respuesta que nosotros queremos, pero cuando el Señor responde, debemos adorarlo por lo que Él es, porque Él nos da una respuesta en base a su sabiduría, en base a sus atributos perfectos. Por lo tanto, podemos confiar plenamente que su respuesta siempre es buena. Por eso que David dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Su respuesta es en base a eso. Aquel es fuerte, nosotros somos débiles. Él es nuestro escudo, nosotros no podemos defendernos por nosotros mismos. El Salmo 18, que ya lo vimos, dice en el versículo 1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fortaleza y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Siempre la palabra de Dios nos dice eso, que Él es fuerte. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Y su poder se perfecciona, ¿dónde? En nuestra debilidad. Por eso vamos a Él. Él es fortaleza y escudo. Desde Abraham, al primero que le dijo Dios, soy tu escudo, en Génesis 15, en un tiempo donde la respuesta no llegaba. Abraham no sabía cómo responder a este llamado que Dios le había hecho, a esta promesa. Y Dios le dice a Abraham en Génesis 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos amados, si Él es fuerte y nosotros somos débiles, si Él es escudo y nosotros no tenemos cómo defendernos, ¿cómo no vamos a confiar en Él? Dice el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, Él es nuestra fuerza. A Él tenemos que ir y a Él tenemos que agradecer cuando Él nos da la respuesta de lo que estamos pidiendo, aunque no sea lo que nosotros queríamos, pero se basa en que Él es fuerte, Él es sabio y Él es nuestro escudo. Debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Y también un pasaje al cual personalmente tengo muchos deseos de llegar, el Salmo 46, versículo 1, que yo creo que también lo sabemos de memoria. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y finalmente un versículo más sobre Dios como fortaleza. Uno de los más hermosos que hay en el Antiguo Testamento es Isaías 12:2. Isaías 12:2 dice, He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sigue diciendo aquí el Salmo 28 en el versículo 7, En Él confió mi corazón y fui ayudado. Noten que Él dice, confié de corazón. El corazón simboliza todo nuestro ser. Confiamos en Él con todo nuestro ser, no solamente con nuestro intelecto, no solamente con la noción física que tenemos del tiempo, ¿no? Para nosotros lo difícil como seres humanos es que estamos sujetos al tiempo. Nosotros vamos contando el tiempo y decimos, Señor, no hay respuesta, no llega la respuesta. Pero debemos confiar con todo nuestro ser, no solamente con el intelecto, sino que también con el corazón. Y ahí es donde el Señor trae paz. Dice el Salmo 13, versículo 5, Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, siempre confiemos en esto. El Señor nos va a ayudar. Él sabe que nosotros estamos rogando por algo. Él sabe que nosotros estamos pidiéndole algo, incluso suplicando, como dice el versículo 1 aquí del Salmo 28, clamé a Jehová. Incluso a veces orando en voz alta, ¿cierto? Casi clamando a Dios, casi gritando a Dios. El Señor sabe lo que estamos pidiendo, pero Él tiene su tiempo perfecto y tiene una respuesta perfecta también. Y cuando Él responda,
conforme a su sabiduría, conforme a lo que mejor nos conviene, se va a alegrar nuestro corazón. Así sigue diciendo este versículo 7, por lo que se gozó mi corazón. Notemos, hermanos, y yo espero que esto sea una de las cosas más importantes de este Salmo 28, que no se trata de que logremos lo que nosotros queremos en la oración, ¿cierto? Porque a veces se transforma en eso, que el Señor me dé lo que yo quiero. Pero no se trata de eso, se trata de gozarnos en ver de que Dios está obrando en nuestra vida como Él quiere. Por eso el Salmo 16, versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, hermanos amados, no se trata de salirnos con la nuestra, de lograr lo que nosotros queremos, de, como se dice por ahí falsamente, mover la mano de Dios. Se trata de que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Se trata de pedirle, Señor, conforme a tu voluntad te pido esto. Y si tu respuesta es diferente, te voy a adorar igualmente por esto. Sigue diciendo ahí, con mi cántico te alabaré. Termina así el versículo 7. Así debemos responder al Señor con su respuesta, aunque no sea la que nosotros queremos, sino que sea la que Él desea, porque la respuesta de Él va a ser siempre la mejor. Permítame leer también un pasaje en el Salmo 96. En el Salmo 96, versículo 1, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamadle entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Ese es, hermanos amados, nuestro Dios, en el cual debemos confiar. Vimos en estos versículos 6 y 7 que debemos ser agradecidos con la respuesta de Dios, aunque no siempre sea la que nosotros queramos, pero confiemos en que su respuesta siempre es la mejor. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 8 y 9 que debemos seguir siendo pastoreados por Dios luego de su respuesta. Esto es muy importante, estos versículos 8 y 9, porque ¿qué pasa cuando nosotros dejamos finalmente la prueba? El Señor termina este tiempo de silencio, nos responde, finalmente termina este tiempo de angustia. Nuestra tendencia es alejarnos un poquito, ¿no es así? Enfriarnos un poquito. Tendemos a alejarnos del Señor cuando finalmente Él trae el alivio. Como seres humanos débiles, nuestra tendencia es ir al Señor, clamar más al Señor cuando hay prueba, ¿cierto? Cuando hay tiempos difíciles, es cuando más nos acercamos al Señor. Pero cuando todo está bien, nuestra tendencia es enfriarnos. Y el Señor quiere que seamos pastoreados por Él antes y después. Él quiere que nuestra relación sea fuerte siempre, anden las cosas bien o anden las cosas mal. Así que la oración no debe terminar allí, porque si termina, estamos actuando igual que los paganos. Los paganos se acercaban a sus dioses falsos cuando tenían problemas, ¿no? Ahí los paganos se acercaban y hacían ofrendas a sus dioses falsos. Pero cuando ya todo se tranquilizaba, la gente se retiraba. Nuestro Dios no es un Dios falso, tenemos al Dios vivo y verdadero. Y Él tiene una relación de amor con nosotros. Los paganos tienen una relación simplemente de miedo con sus dioses falsos. Pero los hijos de Dios tenemos una relación de amor con Él. Y le buscamos siempre, antes y después de las pruebas. Le seguimos buscando. Así que no debemos solamente intensificar nuestra vida espiritual cuando tenemos un gran ruego delante de Él o una gran petición delante de Él, sino que todo el tiempo, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad, ¿cuándo? Orad sin cesar. Orad siempre. Oremos en todo tiempo. Así que debemos seguir siendo pastoreados por Dios luego de su respuesta. Mire lo que dice el versículo 8 de este Salmo 28. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido.
salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. En primer lugar, aquí en el verso 8 encontramos que dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y es una declaración, hermanos, lapidaria, porque destruye nuestra tendencia de ser individualistas, ¿no? de luchar solos, de luchar con nuestra fuerza y tratándole de imponer al Señor nuestra voluntad. Aquí dice, Él es la fortaleza de su pueblo. Él es el refugio salvador de su ungido. Es una expresión realmente hermosa esta que encontramos aquí. Refugio salvador de su ungido. ¿Por qué? ¿En base a qué se debe esta relación que tenemos con Él? En que somos salvos, en que somos sus hijos, en que somos pertenencia de Él, le pertenecemos. Y la palabra ungido aquí, sin duda que quizás nuestra tentación es pensar en el Salmo 2, ¿no? Pensar que se está refiriendo al ungido, al Mesías venidero. Pero si lo notamos con cuidado, ¿quién es el ungido aquí en este versículo? Es el rey de Israel. David es el ungido. Es el ungido rey de Israel. Sin duda que la palabra ungido se relaciona también con el Mesías futuro que viene. Pero él aquí está hablando de su propia experiencia personal. Señor, tú eres mi refugio salvador. Yo soy tu ungido, yo soy el rey que ungiste para que sea el líder espiritual y el rey de esta nación. Y tú siempre respondes a tu tiempo y en tu sabiduría. Nosotros en el día de hoy, en un sentido también somos ungidos de Él. ¿No dice la Escritura que somos su real sacerdocio? ¿No dice la Escritura que somos su linaje escogido? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos amados, ¿cuándo termina la obra de Dios en nuestras vidas? Nunca. Él sigue pastoreándonos, Él sigue sustentándonos. Así que cuando el Señor trae finalmente su respuesta, cuando el Señor finalmente alivia nuestros corazones y calma la angustia, y la respuesta de Él llega, no nos enfriemos. Sigamos más intensamente nuestra relación con Él. Él sigue pastoreando nuestros corazones. Dice el versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿Notan el corazón tan generoso de David? Él dice que quiere que todos experimenten esta victoria espiritual. Él no se lo guarda para él. Él quiere que todos los creyentes sientan el gozo del obrar de Dios. Dice ahí el Salmo 25, si da vuelta la hoja hacia atrás, mire este versículo, Salmo 25, verso 22. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Ese es nuestro Dios. Él nos va a rescatar finalmente, así como lo hizo con su pueblo Israel. Él también está dispuesto a escuchar todas nuestras peticiones, las cuales, como dice Filipenses 4, debemos traérselas a Él siempre con toda acción de gracias. Aquí hay una palabra interesante también, la palabra heredad. ¿La notó? La palabra heredad significa posesión. Posesión. Somos un pueblo que le pertenece y nos salvó no para después tener una relación indiferente con nosotros, sino que Él sigue teniendo una relación con nosotros. Dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20, refiriéndose al pueblo de Israel, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Notan que Dios no nos llama simplemente, nos salva y ahí termina la relación, sino que continúa? Él siempre continúa su relación con nosotros. Nos quiere usar y quiere que nosotros le glorifiquemos en todo lo que hagamos.
termina este hermoso salmo diciendo, y pastoréales y susténtales para siempre. ¿Notan que es una obra continua, que Él nunca ha dejado de pastorearnos? Él nunca ha dejado de sustentarnos, nunca ha dejado de pastorearnos. La palabra hebrea allí, cuando dice pastoreales, significa alimentalos. Y es una palabra que se relaciona también con la palabra pastor que aparece en el Salmo 23, versículo 1. Porque pastorear significa nutrir, significa alimentar, significa cuidar. Y el Señor nunca ha dejado de hacerlo. Su palabra siempre está disponible allí para nosotros. Siempre su palabra es el alimento en el cual nosotros vamos a hallar la satisfacción y también la dirección. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Quisiera que me acompañaran también a un versículo en Mateo capítulo 2, porque quisiera mostrarles que este pastoreo continúa. No solamente en el Antiguo Testamento se dice que Dios pastoreaba al pueblo de Israel, ahora también nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestro pastor. Ya hemos visto pasajes como el de Juan, ¿no? Cuando dice que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Pero aquí citando Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice aquí Mateo, capítulo 2, versículo 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que tenemos que el Señor Jesucristo es el cumplimiento total de este pastoreo, no solamente para la nación de Israel, sino que también para nosotros. Él siempre quiere seguir pastoreándonos, antes y después de nuestras peticiones de oración. Y no solamente está para pastorearnos, está para sustentarnos. Y la palabra también es un poquito diferente el sentido que le da nuestra traducción, porque la palabra hebrea significa llévalos, llévalos, o también significa cárgalos. Cuando dice que Dios nos sustenta, la idea es que Él nos lleva a nosotros. Como el pastor que toma, como dice el profeta Isaías, que toma a los corderos y a las recién paridas y las toma en sus brazos y las lleva, nuestro Dios, Él nos lleva, no nosotros a Él, Él nos lleva a nosotros. Él, en ese sentido, es nuestro sustentador. Él nos lleva a nosotros. Por eso que 1 de Pedro 5:7 dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pablo dice en 1 de Corintios 1:30 que estamos en Cristo. Esa es la mejor idea que ilustra esto. Estamos en Cristo. Él nos lleva a nosotros. Dice 1 de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos visto, amados hermanos, en esta noche, que Dios quiere pastorearnos antes y después de responder nuestras oraciones. La comunión con Él nunca debe enfriarse. No debe ser solamente durante el tiempo de la prueba y de la oración y de la súplica. Debe continuar también después, cuando Él ha dado su respuesta, sea cual sea la respuesta, sea que nos guste o no. Debemos ser agradecidos con la respuesta de Dios y debemos seguir siendo pastoreados por Él luego de su respuesta. Vamos a orar.